Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. En el tema de hoy hablaremos sobre la Biblia, literatura o palabra de Dios. Así que ya lo sabes, no te muevas, aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, iniciamos el programa, pero antes recordarte que tus comentarios, preguntas y aportes puedes hacerlos llegar a través del Facebook, del blog, el Twitter y el canal de YouTube del programa. Así que ya lo saben, vayan a una computadora y compartamos información. Chicos, hoy tenemos un tema, posiblemente uno de los temas más antiguos dentro del plano religioso. El cuestionar qué es la Biblia, qué es la palabra escrita de Dios, si es literatura o si es en realidad, pues como se dice, ¿no? Palabra de Dios. ¿Qué ideas hay respecto a la Biblia hoy en día? Bueno, muchos dicen que solamente es una simple literatura que escribieron la cultura hebraica, ¿no? Como todas las culturas tienen de alguna manera una manifestación literaria, dicen que la Biblia también así lo es porque cuenta mucha fantasía, no hay cómo probar algunas cosas que ya cuentan, ¿no? O solo lo toman también a la Biblia como la historia, aparte de la historia del mundo, solo lo toman como una historia y no toman en cuenta mucho el Nuevo Testamento, solo más que todo el Antiguo Testamento. Ahora, hay una gran parte de personas que lo toman como un simple libro para contarle cuentos para que se vayan a dormir a los niños. Yo conozco, de hecho, a muchas personas que no son creyentes y que dicen que, ok, es un libro más, tiene buenos valores, te inculca buenos principios hasta cierto punto, pero de ser un simple libro, dicen que no pasa. ¿Qué tendencias hay hoy en día al usar la Biblia? Porque vemos a la Biblia en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de repente venimos de una familia en la cual te dicen, no escribas sobre la Biblia, es pecado. O qué sé yo, no, está enfermo, ponle la Biblia en la cabeza para que se cure. Ideas así medias supersticiosas, ¿verdad? ¿Qué más hemos escuchado? Bueno, muchos consideran la Biblia como sagrada, pero otros como un libro más de colección. Sí, justamente de lo que tú hablabas, yo estuve un tiempo en Estados Unidos y estuve conviviendo con personas que son de Israel. Entonces, esas personas, a mí me admiró mucho porque, como dices, siempre nos han enseñado a cuidar la Biblia, a no poner nada encima de él, que es sagrado, el libro es sagrado. Entonces, viendo a estas personas, pero últimamente, como es un libro más, obviamente sí existe respeto, pero lo ponemos así, ¿no? Pero viendo este tipo de personas, cómo tratan la Biblia, yo me acuerdo un acontecimiento que la Biblia estaba sobre la silla, en el comedor. Y viendo a esa persona y me dice, ¿qué hace la silla ¿qué hace la Biblia sobre la silla? Me dice, agarró con tal respeto, le dio un beso en la Biblia y lo puso encima de la mesa con tal cuidado, tanto respeto tenía hacia la Biblia. Me hizo sentir culpable. Me hizo sentir tan culpable de no tener ese respeto que él tenía hacia la Biblia. ¿Y en qué basa la gente hoy en día, por ejemplo, para hablar que la Biblia es palabra de Dios? Porque es fácil decir, no es palabra de Dios, punto. Pero, ¿por qué sí es palabra de Dios? Bueno, se basan porque hay muchas personas que cuentan su testimonio, que a raíz de haber leído algo, una porción de la Escritura, como que se enfrentaron a sí mismos con su vida y se dieron cuenta de que deberían hacer un cambio. Entonces, a partir de ahí le agarraron ese amor a las Escrituras. Pero hoy día somos universitarios. Somos gente que estudia, gente que lee, gente informada. No muchos de nosotros vamos a caer, vamos a ponerlo así, ¿no? Para poner un punto de vista solamente porque alguien dijo que sintió, que lo vio, que tuvo la sensación, porque nosotros somos como estudiantes universitarios, queremos cosas más intrínsecas. ¿O será que no hay ciencia que respalde lo que dice la Biblia? Bueno, vivimos en una época donde mayormente necesitamos pruebas físicas, necesitamos la famosa frase, papelito manda, o necesitamos nosotros mismos comprobar que es cierto lo que han escrito y muchas veces por eso caemos en el error de tratar de probar la Biblia hasta tal extremo de ver si es cierto o no es cierto lo que dice. Durante la historia la Biblia siempre ha sido atacada, ¿no? Pero conforme los tiempos pasaron, la arqueología, ¿no? La arqueología de alguna manera, sucesos que hay en la Biblia, han comprobado que se han realizado. Entonces, si queremos basarnos en hechos, porque algunos dicen queremos hechos, ¿no? Porque no creemos en fantasmas. Entonces, la arqueología como que muestra hechos. Por ejemplo, otro punto
que mencionaba James y Manuel, y yo lo he visto también, y hay varias películas que hablan de esto, que es que hechos que han sucedido, por ejemplo, que están en la Biblia, de las 10 plagas que sufrió Egipto, ¿no? Los trazan y los comprueban científicamente que no fueron quizás porque Dios lo quiso, sino porque le dan una explicación lógica y razonable y científica a que estos hechos hayan ocurrido, ¿no? De modo de manera fortuita. Claro, o sea, de manera que han podido comprobar que no es porque simplemente Dios les haya dado un castigo, simplemente porque es la naturaleza y algo lógico y explicable. A raíz de lo que ella dice, de estos elementos lógicos, ¿no? Hay géneros literarios que se llaman no ficción, por ejemplo. Entonces muchos consideran a la Biblia como un género no ficción. ¿Por qué? Porque tiene elementos reales, pero también involucra elementos o los mezcla los reales con fantasías, con ficción. Pues. Y también algunos dicen que las partes de la Biblia, se supone que durante la historia se fueron recopilando estas partes de la Biblia, porque no todos se escribían al mismo tiempo. Entonces esa es la razón por la que todas estas partes, algunos dicen, no, de repente le falta, y por eso es que salieron nuevos libros en la Biblia, ¿sí o no? De repente se encontraron después, entonces ¿cómo saber si la Biblia está realmente completa o falta algo, o de repente le añadieron algo a la Biblia? Claro, porque nosotros solamente tenemos la traducción que ha habido hasta cierto punto y lo han hecho a cada idioma, ¿no? ¿Cómo puede ser que no le falte algo? Dentro del mundo que estudia la Biblia hay un movimiento que, bueno, poco a poco está no desapareciendo, pero menguando, que es la alta crítica. ¿De qué manera afecta la alta crítica o ha afectado la alta crítica a lo largo de la historia lo que es la Biblia? Bueno, la alta crítica siempre, digamos así, se levanta cuando hay un hecho histórico en la Biblia, ¿no? Un hecho, o que cuenta la Biblia, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. Entonces ellos dicen, a ver, muestras, pruebas, ¿no? O la creación, muestras, pruebas. Entonces a veces dicen, bueno, como no lo hay, entonces la Biblia simplemente es un registro, ni siquiera es factible o seguro, ¿no? Es algo que simplemente los hebreos entendían. Sí, justo también de lo que estás mencionando, disculpa. También algunos la cuestionan porque existen ciertas contradicciones. Por ejemplo, ponemos el caso de Judas, la muerte de Judas, lo que se menciona en Mateo y en Hechos, que uno que se ahorcó y el otro que no, pasó todo lo contrario. Reventó la cabeza. Exactamente, entonces mencionan esas contradicciones que existen en la Biblia y empiezan a cuestionarlas si es que será cierto o no. Y también porque durante la Edad Oscura, que fue la Edad Media, solamente se basaban todo en la Biblia, ¿no? Lo que decían los gobernantes. Entonces, como todo eso fue prácticamente... ¿no? Como la Edad Oscura fue dominado por gente que usaba la Biblia, eso demuestra a dónde llegaría la humanidad si sigue utilizando la Biblia. Claro, y por eso se levantó este movimiento que tú mencionas, ¿no? Y uno de los abanderados fue Voltaire, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos hay 2 puntos que quiero mencionar acá es el tema de que cuando mencionan a la Biblia como un libro literario, dicen, es verdad, tú puedes tener la Biblia y ¿quién te garantiza de que sea cierto todo lo que está contenido ahí, no? Porque cuando tú hablas con personas que son escépticas o personas que no creen, te dicen, no, pero yo le he encontrado muchos errores en la misma Biblia. Por ejemplo, uno de ellos que a mí me mencionaron fue en Génesis 1, ¿no? En el versículo de la creación, que encontraban varios errores, ¿no? Otro punto que también me comentaron a mí y me dijeron así directamente fue, por ejemplo, ¿cómo puedes creer en algo en el cual tú no has visto? ¿Qué te comprueba o qué te garantiza a ti a saber que realmente lo que está escrito es cierto? Bueno, básicamente con lo que estamos mencionando ya en este primer bloque, podemos sacar algunas conclusiones. El problema no viene con lo que dice la Biblia, porque lo que menciona la Biblia puede ser comprobado, ya sea por la arqueología y otras ciencias afines a tal. El problema viene cuando empezamos a decir que la Biblia es inspiración de Dios, es palabra de Dios, que Dios permitió la inscripción de la Biblia para que pudiera llegar, que el libro que tú tienes en tu casa, ahí en tus manos posiblemente, es palabra de Dios. Entonces, tiene autoridad divina. Entonces ahí empiezan las preguntas, ahí empiezan las dudas. Sin embargo, vamos a volver con la respuesta a esta pregunta y a todo lo que hemos conversado en el siguiente bloque. Ustedes en casa no se muevan, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia y ya estamos con nuestro invitado. El tema que estamos tratando, la Biblia, literatura o inspiración divina. Y ya está pues el licenciado Jesús Anco, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación y esperemos que pueda ser una sesión bastante bonita y poder dialogar y responder algunas inquietudes. Bueno, estamos hablando de la Biblia y cómo es que hoy en día mucha gente no lo toma en cuenta. Pero si empezamos a hablar de la gente que no le toma en cuenta, vamos a dilatar tiempo. Hablando de la gente que quiere saber qué es la Biblia. ¿Cómo empezamos por eso? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es? Bueno, la Biblia, el término Biblia proviene del griego biblión, que significa conjunto de libros. Vale decir, Biblia es un conjunto de libros que, de acuerdo a la misma escritura, son inspirados por Dios. Y a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues se presenta como la palabra de Dios y regla de fe, en la cual todas las personas pues que la oyen, que la leen, pues están oyendo, escuchando al Señor. Entonces a eso podríamos concluir. Ahora, pastor, cuando hablamos ya del número determinado de libros, que son 66, ¿por qué no podrían ser una cantidad mayor si es que hay una infinidad de cartas de otros libros que se escribieron? Lo que tú dices es cierto. Bueno, partamos en dos partes. En primer lugar, el Antiguo Testamento, la autoridad sobre la cual se pudo realizar el conjunto de libros fue en el pueblo hebreo. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito en lenguaje hebreo antiguo. Entonces, ellos recibieron todos estos libros de cada uno de los profetas mismos quienes los escribieron. Y ellos los fueron coleccionando. ¿Por qué? Porque la misma escritura tenía autoridad en sí. Ahora, ¿existieron otros libros? Sí, pero ninguno de los hebreos aceptó otros libros como la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos libros que aparecen en la Septuaginta, quienes de repente quieren investigar un poquito más pueden buscar ello, y que no aparecen dentro del canon hebreo. Eso viene a ser el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, del mismo modo, los padres de la iglesia aceptaron los 27 libros. Hubieron muchos otros libros, en especial gnósticos. Por ejemplo, el último que se dio bastante énfasis es el Evangelio de Judas. Pero es un libro que nunca se lo consideró dentro de las escrituras. Nunca fue aceptado. Fue un escrito que alguien también realizó diciendo que era pues Judas el que lo escribió. Pero eran libros falsos. En todo caso, pastor, mencionando lo que usted ha dicho, en que los libros que tenemos hoy en día son los que han sido aceptados por los hebreos o padres que cuidaban en ese tiempo. O sea, entonces, ¿a qué nos basamos? ¿Qué tal si ellos no han aceptado otro libro, pero que puede haber sido muy inspirado también? O sea, nos estamos basando al criterio de ellos, a de qué libros aceptaron y qué libros no aceptaron. ¿Qué nos garantiza eso? No es el criterio de ellos, sino que cada libro tenía autoridad. O sea, cada libro tiene autoridad en sí mismo. ¿Por qué? Uno, porque menciona directamente que es palabra de Dios. Eso en primer lugar. Y las personas de su tiempo lo aceptaron de esa forma. Vieron a esos personajes y lo aceptaron como palabra de Dios. Quizá el mayor problema es el periodo que pasó, desde que ese profeta o ese evangelista escribió hasta ahora. El problema es que nosotros estamos ya a 1900 años después que pasó ello. Algo interesante que podríamos de repente mencionar es que según Deuteronomio 18, ya en el primer grupo de libros, ¿verdad? En el primer canon, podríamos decir, se advertía de falsos profetas, falsas personas escribiendo y enseñando doctrinas que posiblemente iban a contaminar la línea de mensaje. Si vemos ese principio, hay unicidad de mensaje, hay unicidad de conceptos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya, bueno, de repente concluyendo un poco, antes de poder responder ello, les doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo podría ser que nuestro padre nos dice algo, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú hagas esto. Ahora, ¿tú vas a dudar de eso que te está diciendo tu padre? O sea, que él te lo ha dicho. ¿Dudarías que te lo dijo tu padre? No, porque yo estoy viendo que es mi padre el que me lo ha mencionado. Pero de aquí a unos 500 años después, alguien podría de repente dudar de que quien te dijo fue tu padre. A eso voy. Cuando los israelitas estuvieron delante de Moisés, vieron el mar rojo abriéndose, vieron el monte humeando, y Moisés dijo: señores, aquí está la palabra de Dios. Nadie dudó.
El problema lo hacemos nosotros porque decimos, ¿y cómo es que podemos estar seguros de ello? Que fue verdaderamente Dios. En su tiempo nadie lo hizo. Y se fue coleccionando conforme pasaron los años, y confirmándose el conjunto total. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Entonces ya estamos hablando del contexto y sobre todo del año en el que han sido escritos y el pueblo que ha estado en ese entonces. Claro. Y qué nos da de que se hayan escrito en un tiempo que quizás ha sido muy, muy anterior como para que ellos los puedan haber visto y hayan dudado y no aceptado dentro de la Biblia. El punto vendría a ser cómo poder confirmar, quizá de repente la pregunta, ¿cómo confirmar ello? Claro. Hasta más o menos 1940 se dudaba de ellos. Decía, todos estos escritos no son antiguos. Eso datan del siglo III, del siglo IV, después de Cristo. Es todo un engaño, una mentira. Lo curioso es que en 1947 se encuentran los rollos del Mar Muerto, en el cual se encuentran prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, salvo uno, que es Esther, que no aparece. Entonces, todos los libros, y haciéndoles la fechación, la datación del carbono 14, se menciona de que son del siglo II antes de Cristo. Con eso quedó un poco tapada la boca de los críticos. No son libros recientes, han sido libros antiguos. Otro punto era de que los escritos que estaban en ese tiempo con los más antiguos que teníamos, pues eran casi idénticos. ¿Eso qué nos muestra? Que a través de los años sí se mantuvo el escrito de la Biblia. En los tiempos que se escribió la Biblia, los primeros libros, el Pentateuco, Moisés, ¿cierto? Hubieron muchas culturas, muchos pueblos antes de Moisés. Y se dice, por ejemplo, de la leyenda del Gilgamesh, ¿no? Habla sobre la creación y muchos estudiosos alegan que Moisés se copió de esta leyenda para escribir la creación en Génesis. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Y por qué no podría ser lo contrario? Que el otro se copió de Moisés. Porque recuerden de que la Biblia presenta el diluvio como algo que todos los descendientes de Noé lo deben haberlo recordado. Ahora, de que lo hayan trastocado después, creo que ese punto sería, en lugar de ser en contra de la Biblia, podría ser a favor de la Biblia, porque el diluvio sí se realizó. Segundo lugar, la diferencia del Gilgamesh es que presenta a dioses peleándose, a dioses luchando entre ellos, y como consecuencia aparece allí todo un diluvio en el cual algunos dioses comienzan a tratar de salvar a alguno de sus favoritos, algo por el estilo. Digamos que la mayoría de culturas en el mundo, sean orientales, occidentales, inclusive aquí en tienen ese Sudamérica. relato. Sí, esto sería, digamos, un elemento evidencia que pruebe que la Biblia realmente que la Biblia tiene razón. Su palabra es confiable. Que realmente existió un diluvio. O sea, si todas la tienen, pues va. Ese puede ser una buena evidencia de que verdaderamente existió. ¿Qué otras evidencias podríamos encontrar de factores externos o ciencias externas que me ayuden a corroborar la veracidad de la Biblia y sus escritos? Quizá uno de los puntos es la historicidad, que siempre se ha estado poniendo en tela de juicio. Es histórica la Biblia y ha habido varios, a través de la arqueología se ha ido descubriendo algunos hallazgos. Por ejemplo, los hititas. Hasta más o menos unos 100 años atrás no se sabía nada de los hititas, pero la Biblia enfatiza en varias ocasiones que los hititas eran un pueblo muy poderoso. Hasta que hace pocos años se descubre de que verdaderamente sí existieron los eteos, y fueron un pueblo bastante poderoso. Muchos acusan que la Biblia es el factor por el que se vivió la Edad Oscura, porque las personas que gobernaban en ese momento se basaban solo en la Biblia para poder realizar todo, ¿no? Solamente era la Biblia, digamos así, la regla para todo. Y todos acusan de que, ¿no? Hay personas, ¿no? Los estudiosos correcto. o los, digamos así, los que no creen que por la Biblia hubo este periodo. ¿Hasta qué punto esto es real, no? Porque en la Biblia también se muestra, digamos así, elementos que hubieran ayudado en esa época, pero ¿hasta qué punto esto es real? Bueno, nadie puede negar que hubo un momento en el cual pues se puso de repente como pretexto la Biblia. Pero la verdad fue completamente diferente. O sea, no es que estuvieron todos regidos bajo la Biblia, no, sino bajo un grupo de personas.
que decían que conocían la Biblia. Ellos daban sus tradiciones y decían, bueno, señores, la Biblia dice esto. Pero el pueblo no tenía la Biblia. Estamos hablando desde los siglos, desde el 4 hasta el 15, que aparece Martín Lutero. El problema es que la Biblia no estaba al alcance del pueblo. Todos tenían que creer ¿a quién? Bueno, al que leía supuestamente la Biblia, al clero. Entonces, todos decían amén a lo que dice el clero. El clero decía, bueno, la Biblia dice así, amén. Y cuando debería haber sido todo lo contrario. Creo que la Edad Oscura obedece más al hecho de que hubo un grupo de personas que se adueñaron de la Biblia y no la compartieron con otros. En todo caso, mencionando los comentarios que usted ha realizado hasta ahora, un punto sería, por ejemplo, usted mencionó que encontraron todos los libros del Antiguo Testamento excepto el de Esther. Ya, entonces, ¿qué nos garantiza, por ejemplo, en ese punto de que el libro de Esther sea considerado como inspirado o que ha sido antes? Otro punto, en el cual el ejemplo que dio de una persona de la manzana, no puedes saber el sabor mientras que no lo pruebas. Yo conozco 2 casos así bien explícitos de 2 personas que no creían. Una lo probó así como usted dice y hoy en día es un pastor. La otra persona también probó y simplemente como quien dice, no lo comprobó, no sé, para él simplemente no fue. O sea, este caso sería muy dividido, ¿no? O sea, tú lo pruebas, pero no te garantiza de que de verdad vayas a ver que es palabra de Dios o como no es palabra de Dios. Claro, reforzando quizás depende también en qué manera la traducción en la cual se lee la Biblia influye bastante para que la persona pueda corroborar o pueda afirmar si la Biblia es palabra de Dios o no, porque sabemos que hoy en día existen muchas versiones. Muy bien, al margen de las diferentes versiones que hay, solo como un paréntesis, la Sociedad Bíblica ha hecho un esfuerzo para poder traducir las escrituras del hebreo, del griego a los diferentes idiomas y siguen haciendo un esfuerzo. Más allá de poder pertenecer a una denominación en particular o poder ganar adeptos para alguna religión, se está difundiendo la Biblia por todo lado. Pero quizá hay un elemento que estamos olvidando y es el elemento del Espíritu Santo. El elemento de Dios mismo, ¿no? Quizá como elemento, valgan la consideración. Dios mismo intervino para dar la Biblia y Dios mismo interviene para que la persona lo pueda aceptar. Ese es un punto. Para poder ir a las Escrituras necesitamos que Dios nos pueda guiar. Decir, Señor, ayúdame para entender este libro, porque es su libro. Segundo lugar, vendría a ser el libre albedrío. Dios jamás te va a obligar a aceptar algo que tú no quieres aceptar. O sea, cada persona a las finales va a decidir si la Biblia va a influir en ti o no. Si yo digo, no va a influir, no va a influir. Yo, voy a probarlo, pero en mi mente estoy con ese preconcepto que no es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Conozco a muchas personas que leen bastante la Biblia, pero la utilizan solamente para atacar a otros. La Biblia es base para nuestro estilo de vida, nuestro diario caminar, no solamente para conocimiento. Porque si fuese solamente así, entonces no tendría razón de ser la Biblia. Mejor un Lexus, otro diccionario, o mejor todo Wikipedia para poder conocer de información. Tenemos más información ahí. La Biblia nos ayuda para formar el carácter, el ser de la persona. Entonces, ese es el objetivo de la Biblia. Y para eso tenemos que ir con corazón humilde y decir, Señor, acepto que tú existes, transforma mi carácter y leo la Biblia para que tú puedas moldear mi carácter semejante al tuyo. Y referente al punto que le mencioné sobre el libro de Esther. Hay que considerar que en Qumran, pues, no solamente es la autoridad de los libros hallados en Qumran lo que va a determinar qué libros deberían ser aceptados. Qumran fue si bien es cierto, un hecho muy importante, pero que ayuda a los libros que fueron aceptados hasta el año 1050, parecía el conjunto de libros, siempre incluyó a Esther. O sea, desde el 500 hasta el 1000 después de Cristo siempre lo incluyó. Pero Qumran es un caso que nos ayuda a corroborar arqueológicamente que sí existieron libros. Aunque bueno, lastimosamente, en esa comunidad no se encontró el libro de Esther. Ahora no sé por qué. Bueno, qué interesante todo lo que hemos conversado y me gustó mucho la manera como usted colocó que muy importante es
con qué actitud voy a leer la Biblia para poder ver su mensaje, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Fue el licenciado Jesús Anco, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más aquí en Controversia. Ya estamos de regreso aquí en Controversia en el tercer bloque del programa de hoy. El tema que estamos tratando, la Biblia, literatura o inspiración divina. Recuerden que sus preguntas, comentarios y aportes al tema pueden hacerlo a través de las redes sociales, del Facebook, el blog, el Twitter y también nuestro canal en el YouTube. Bueno chicos, hablemos un poquito más sobre qué evidencias extrabíblicas, o sea, fuera de la Biblia, podríamos mencionar que nos ayuden a ver que la Biblia pues es más que palabra de Dios. Vamos a dejar eso para la parte final, pero que es un libro real, no inventado. Bueno, una evidencia clara es que justamente cuando yo tuve la oportunidad de leer un libro de historia, relataba ahí algo muy importante, que todas las fechas que se dan ahí en la Biblia, si tú las corroboras o las tratas de poner a prueba con los eventos históricos que han sucedido, concuerdan, así como si fuera una pieza de rompecabezas, y todo forma así un orden. Como que la historia corrobora lo que dice claro. la Biblia. ¿Qué otros agentes podríamos encontrar, aparte de la historia? Bueno, otro de los agentes podría ser de que hay muchas teorías que comprueban de que efectivamente lo que dice en la Biblia en el punto de la creación ha sido cierta, ¿no? Y entre estas teorías podríamos encontrar las teorías de la termodinámica. Bueno, también en la Biblia se encuentran registros científicos. Por ejemplo, durante mucho tiempo las personas creían que este planeta era plano totalmente, ¿no? Hasta que en 1492, ¿no?, supuestamente Cristóbal Colón descubrió América y se dio cuenta, que navegando, que el mundo no era así. Pero la Biblia ya lo sabía hace mucho, ¿no? Sí, también se puede dar veracidad a la Biblia tomando en cuenta las profecías que ya se han cumplido, ¿no? Las profecías durante toda la historia que se están cumpliendo, entonces dan veracidad a lo que dice la Biblia. ¿Qué hay del carácter de la literatura bíblica en sí? Son varios libros y cubren un extenso periodo de tiempo, aproximadamente 1500 años. ¿Una sola persona escribió la Biblia? No, la Biblia la escribieron diferentes personas, pero hay muchos que critican que a veces, por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco y en Génesis, en el mismo libro, tiene diferentes estilos. ¿Será que solo Moisés escribió o también le prestó a alguien para que le ayude? Claro. Y si también nosotros podemos ver en el caso de Génesis, en el caso también de Salmos mismos, los Salmos, y podemos verificar que no creo yo, no comparto esa idea de pensar que una sola persona haya podido vivir tantos años para escribir un libro en un determinado periodo de tiempo. Pero así tan tengamos largo. en cuenta el punto que acabas de añadir, James, que, por ejemplo, anteriormente, y se ha comprobado, las personas vivían mucho más tiempo de lo que viven en la actualidad. A un punto de 1500 años, yo no creo. Claro, no, o sea, ese punto no, pero o sea, se vivía más tiempo y quizás no haya sido una sola persona, pero podría suponerse, y hay ideas que comparten esto. ¿Tanta memoria habrán tenido? No. Sí, eso es algo interesante, ¿no? En el libro de Génesis, y bueno, en realidad en todo el Pentateuco encontramos bastante que se pide a los padres transmitir conocimientos a sus hijos, ¿no? Si encontramos a Moisés, estamos hablando de un periodo del apogeo, el apogeo de alguna dinastía dentro del periodo de Egipto, ¿verdad? Y la historia de Abraham es del tiempo de los sumerios, entonces estamos hablando de fechas bastante separadas, ¿no? Y cómo es que Moisés me viene a contar historias antes, ¿no? Y antes del diluvio inclusive. Ahora, ya que estamos mencionando que hay varios autores, ¿hay libros que no tienen autores? Si nosotros vemos, por ejemplo, tú has visto, ¿no es cierto? Hay una nueva la versión 2000 o nueva versión internacional. Y muchas veces aparece como así, autor desconocido o anónimo, que siempre ponen, incluso en obras literarias también. Pero, en verdad, si no hubiera autor, entonces
por medio de quién habrían sido y por qué escritas. estarían también en el canon, ¿verdad? También vamos al caso de con qué autoridad escribieron, ¿no? Y por qué escribieron. O sea, ¿cómo saber que estas personas lo que escribieron realmente fue lo que Dios les dijo? ¿O simplemente se les ocurrió escribir para registrar? Ahora, justo hablando de los autores que mencionan, la pregunta también podría ser, ¿qué es lo que hace o quién hace que la Biblia sea verdadera? Que su mensaje sea verdad. O que su mensaje sea verdad. Saben, cuando vemos dentro del marco en el cual se escribió la Biblia, en ese espacio de 1500 años, ¿será posible que podemos hablar de un mismo mensaje aunque hubo diferentes autores? Si vemos en el transcurso de toda la Biblia, yo creo que el mensaje como ser humano para nosotros es el del salvarnos, ¿no? El de andar por un camino en el cual sea beneficioso y provechoso para nosotros, no buscar nuestra salvación y prevenir nuestra destrucción, ¿no? Y a través de ahí nos da normas y pautas para seguir. Claro, y justamente corroborando, Yurema, tu comentario, escuchábamos en el bloque anterior que el pastor Jesús Anco nos hablaba y nos decía que la Biblia no se puede comprender o no se puede leer si es que no hay oración. Entonces es como que tú agarras, por ejemplo, algo de contabilidad, pero sin tu plan contable no puedes agarrar. O en psicología, tú agarras un caso y si no agarras tu DSM-4, tampoco lo vas a poder resolver. Sí, entonces, pero ¿qué hay de aquellas personas que no son cristianos y también dicen que tienen un libro que también es inspirado por Dios? Bueno, a mí en lo particular me encanta leer libros, me encanta leer, todas las semanas busco leer algo, y me he dado con algunos autores de que justamente citan en sus libros a la Biblia, ¿no? Pueden ser creyentes, hay algunos que he encontrado que son creyentes y hay otros que no, pero igual citan a la Biblia. ¿Y cuál es lo curioso, no? O sea, que una persona que no cree en la Biblia, que sea palabra de Dios, la puede citar como medio y como manera de hacer de reflexionar y como de autoayuda para ti, ¿no? O sea, ¿qué nos da? Pero ¿quién determina que tal o cual libro es autoridad o que viene de Dios? Porque no solo somos nosotros, hay otras personas que no creen en la Biblia, pero creen, por ejemplo, en el Corán como la palabra de Dios, o otros que creen en otras cosas como que viene de Dios. O sea, ¿quién determina? Bueno, básicamente, si nos vamos a meter a hablar sobre otros libros, es fácil perder el norte. Pero lo importante creo que tenemos que resaltar dentro de nuestra conversación es el hecho que como cristianos aceptamos la Biblia, ¿verdad? Y si no somos cristianos, Dios no ha utilizado solamente la Biblia para revelarse. Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras. A través de la naturaleza, se nos dice, a través de su Hijo Jesús y el ministerio. Y posiblemente, y algo que me encanta pensar, y es que Dios permite que se escriba la Biblia por el hombre, ¿no? Porque como que el hombre tiende a olvidar las cosas, tendemos a olvidar las cosas, a tergiversar las cosas, ¿no? Y mediante un escrito, mediante todo este periodo, 1500 años, Dios preparó un libro para que hoy nosotros, aquí, hoy en día, tuviéramos la palabra de Él, su guía, su protección escrita, ¿no? Para poder entender qué es lo que Él quiere. Ahora, cuando lo vemos así y llegamos a un punto en el cual nosotros tenemos que definir, ok, está bien, no hay problema, se corrobora históricamente, la ciencia corrobora los escritos de la Biblia, pero ¿qué de malo tiene que yo lo tenga como un libro simplemente, justamente lo que mencionaba Yurema, ¿no? De referencia, como un libro más de autoayuda, un libro que te ayude a entender las cosas a través de historias o con conocimientos filosóficos o teológicos o qué sé yo, ¿no? ¿En qué me ayuda a mí si yo no lo tomo como tal? Y con la respuesta a esta pregunta vamos a volver en el siguiente bloque. Ustedes en casa, no se muevan. Esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso en el último bloque del programa de hoy. El tema que hemos tratado, la Biblia, literatura o inspiración de Dios. Así que si ustedes quieren hacer comentarios, recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el magíster Roy Graf, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, es un gusto poder acompañarlos una vez más en esta entrega de Controversia. Bueno, partamos de un punto. ¿Cuáles son esas evidencias extra bíblicas que me van a ayudar a corroborar
que la Biblia es una unidad, es una unicidad y pues es palabra de Dios? Bueno, yo creo que primero nosotros debemos evaluar a la Biblia y eventualmente a cualquier otro libro, pero estamos hablando de la Biblia acerca de sus propias pretensiones, ¿no? La Biblia dice que es inspirada por Dios, que los hombres que la escribieron hablaron siendo guiados o inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos esperar efectivamente ciertas cosas a partir de ese punto de partida. Primero, que la Biblia efectivamente sea un libro confiable, y segundo, que sea un libro coherente, porque en cierto modo lo que se nos está diciendo es que el autor final de la Biblia es uno solo, que es Dios, a pesar de que deben haber participado alrededor de 40 autores diferentes a lo largo de unos 15 o 16 siglos. Efectivamente, cuando nosotros examinamos las Escrituras encontramos esa coherencia, ¿no? Por supuesto que esto no se puede probar a priori. La única manera de demostrar si esto es así es leyéndola, ¿no? Leyéndola y de manera completa. ¿Hay evidencia externa en cuanto a la confiabilidad de la Escritura? Sí, sí la hay. Por ejemplo, se ha cuestionado si la Biblia efectivamente se ha mantenido la misma a través del tiempo. Sin embargo, hay una cantidad de descubrimientos históricos y arqueológicos recientes que nos ayudan a corroborar que efectivamente así ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, encontramos descubrimientos como los rollos del Mar Muerto, que nos muestran que las escrituras del Antiguo Testamento tienen la antigüedad que pretenden y la confiabilidad que pretenden. Es decir, que en el lapso de más de 1000 años las escrituras del Antiguo Testamento no han variado, son las mismas. Hay otros descubrimientos de tipo arqueológico e histórico que demuestran que la Biblia, desde el punto de vista histórico y arqueológico, es un libro sumamente confiable. Eso como evidencia externa, pero con eso solo no alcanza. Mucha gente opina acerca de la Biblia y en realidad nunca la leyó. Nosotros tenemos que ir a la Biblia, leerla y entonces encontrar esa coherencia interna, esa línea conductora que demuestra que tiene un solo autor. Y eso requiere además de parte de nosotros una actitud de confianza o de por lo menos darle a la Escritura la chance de mostrar que efectivamente es lo que pretende ser. Ahora, si vemos a través de los diferentes años se ha dado bastantes traducciones. ¿Y cuál es el propósito de que existan tantas traducciones hoy en día? Bueno, la Biblia es un libro que ha sido escrito en lenguas como el hebreo, fundamentalmente el Antiguo Testamento y algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La mayoría de las personas no estaría en condiciones de leer esas lenguas directamente. Entonces, lo que se hace es traducirla para que las personas puedan tener acceso y comprender su contenido, ¿no? Pero en términos generales yo pienso que nosotros podemos confiar en esas traducciones. A veces si tenemos dudas puede ser útil comparar varias traducciones y ver cómo diferentes traductores han interpretado un pasaje específico. Pero en términos generales las traducciones son sumamente útiles. Ahora también se puede ver que existen diferentes versiones de la Biblia y generalmente nos aconsejan a todos leer las versiones que son del 60, las más antiguas. ¿Quiere decir que las más nuevas ya tergiversan algo el mensaje? No necesariamente. A los efectos de un estudio profundo, lo mejor es tratar de utilizar versiones que sean lo más literales posibles. Las versiones antiguas usualmente tienden a ser bastante literales, pero hay versiones modernas que son bastante literales y muy confiables. Estoy pensando, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que es una versión moderna. Sin embargo, es bastante literal, la Biblia de las Américas, por ejemplo, y que tienen en cuenta los manuscritos, todos los manuscritos o los manuscritos más confiables y recientes que se han encontrado, o que se han encontrado más recientemente, especialmente el Nuevo Testamento, y entonces ellos han comparado esos manuscritos para tratar de determinar con más precisión el texto original. Hay versiones modernas muy confiables, hay versiones que son algo más dinámicas. La nueva versión internacional, por ejemplo, es bastante literal, pero es algo ya más dinámica, y hay otras versiones que digamos, tratan de interpretar el sentido de lo que dice el autor, pero entonces son cada vez menos literales, más interpretativas, y en el extremo encontraríamos las paráfrasis. Indudablemente allí nosotros nos encontramos frente a un mayor componente subjetivo del traductor. O sea,
cuanto menos literal es, más entra en juego un componente subjetivo del traductor y por lo tanto, a los efectos de un estudio profundo no es la mejor opción. La mejor opción es una traducción más literal. Hay muchos jóvenes que dicen, si la Biblia es inspirada y es un libro que Dios nos quiso dar o nos da a nosotros, ¿por qué tiene errores o por qué tiene contradicciones, ¿no? Muchos de ellos sustentan que los tiene. Hay personas que pretenden eso, sin embargo se han escrito libros enteros mostrando las supuestas contradicciones de las escrituras y mostrando la armonización que nosotros encontramos. Ahora, nosotros no necesitamos preocuparnos por encontrar una precisión absoluta en todos los detalles, ¿sí? A veces hay cifras, por ejemplo, que están redondeadas. Y nosotros incluso en el lenguaje actual muchas veces utilizamos ese tipo de redondeo y nadie por eso nos dice, tú lo que estás diciendo es una mentira o tú lo que estás diciendo es algo incorrecto. Es una cifra que se entiende como redonda, por ejemplo, ¿sí? Eso en la Biblia también se utiliza porque Dios ha hablado a través de un lenguaje humano y eso no implica que la Biblia no es confiable, globalmente hablando. Simplemente significa que nosotros tenemos que entender que ha sido escrito por diferentes personas y que está expresada en el lenguaje humano. Por lo tanto, podemos encontrar que a veces dos relatos de la misma cosa, un relato menciona ciertos detalles y otro no los menciona. No necesariamente hay contradicción, podemos encontrar una complementariedad ahí y el mensaje permanece como el mismo. ¿Quién o qué hace que la Biblia sea verdad? Quien hace que la Biblia sea verdad es Dios. Ahora, eso no significa que automáticamente para nosotros la Biblia va a ser verdad. Para que sea verdad yo tengo que aceptar. O sea, la Biblia es una verdad absoluta externa a nosotros, pero no significa eso que yo automáticamente la voy a aceptar como tal. Para yo poder comprender esa verdad tengo que leerla. Cuando nosotros leemos las Escrituras y le damos al texto bíblico la chance de demostrar su confiabilidad y su coherencia interna, nosotros vamos a encontrar cosas sorprendentes. Ese hilo conductor que demuestra que a pesar de que los autores humanos son distintos, hay detrás un autor divino que los ha guiado, los ha inspirado. Vamos a encontrar coherencia, vamos a encontrar una sabiduría que no vamos a encontrar en ninguna otra fuente. Ahora, por ejemplo, cuando las personas utilizan la Biblia y se van a extremos, o bien se van a un fin pero muy... Se vuelven fanáticos. Muy fanáticos, se vuelven fanáticos, y todo lo quieren basar con la Biblia. ¿Será ya ahí un problema ya para que más adelante pueda acontecer quizás una apostasía o una disidencia o algo así? Bueno, siempre existe el riesgo de interpretar mal lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hay que recordar que cuando nosotros abordamos el texto bíblico, no lo hacemos con la cabeza vacía. A veces tenemos ciertas ideas, preconceptos, prejuicios, ¿verdad? Presuposiciones, dicen las personas, los especialistas, con las que nosotros abordamos el texto bíblico y corremos el riesgo de interpretar mal lo que el texto bíblico dice y de pronto sobre esa base tomar malas decisiones. Yo creo que acá hay una clave muy importante. Nosotros, hasta donde sea posible, debemos tratar de explicitar nuestras ideas previas. A veces no lo vamos a detectar hasta que nos confrontamos con el texto. Y entonces allí tendremos que tomar una decisión, si aceptar lo que la Biblia nos dice o mantener esas ideas previas que nosotros tenemos, ¿no? ¿No nos sorprende que hoy en día encontremos personas que utilicen la Biblia para atacar y para lograr fines personales? ¿Cuáles son los peligros que podrían llevar a una persona a utilizar la Biblia en lugar de leer la Biblia? Bien, creo que ocurre cuando nosotros tratamos de utilizar la Biblia justamente sobre la base de una agenda que no es la que la Biblia misma establece, ¿no? La Biblia ha sido el libro más atacado y más defendido en toda la historia. No hay otro libro, ni siquiera otras religiones, que haya sido tan atacado y a la vez tan defendido. Pero puede ser efectivamente mal utilizado y ha sido mal utilizado muchas veces. Yo puedo tomar un texto y sacarlo fuera de contexto, ¿no? Algunos leen Judas fue y se ahorcó y después toman otro texto que dice ve y haz tú lo mismo, ¿no? Y utilizan mal las escrituras.
¿no? Y toman un texto fuera de contexto y tratan de aconsejar a la persona o incluso tratan de agredir a personas con la Biblia. La Biblia no es un libro hecho para agredir a las personas. Es verdad que la Biblia nos evalúa. Incluso de alguna manera cuando nosotros leemos la Biblia nos confronta y nos juzga, pero en definitiva es Dios quien lo hace. No somos nosotros los lectores los que tenemos que hacer. La Biblia tiene registros tanto de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Si es un libro de Dios, ¿por qué simplemente no estaba lleno de consejos buenos? Por ejemplo, los libros sagrados, vamos a colocarlo así, orientales, son libros buenos, de principios, que te aconsejan, te dicen cómo pensar, cómo hacer. Pero en cambio nosotros vemos en la Biblia que registran historias y hechos vergonzosos de personajes bíblicos y están allí, tú lo encuentras, ¿no? ¿Y por qué se da eso? La Biblia no es solamente un libro de consejos, es un libro que nos muestra cómo se ha desenvuelto el gran conflicto entre el bien y el mal. Y en ese conflicto hay quienes hacen las cosas bien y hay quienes hacen las cosas mal. Pero de esa forma el libro muestra, la Biblia muestra no solamente el plan ideal de Dios para el ser humano, sino también qué es lo que ocurre con el mal, con el carácter del mal y qué es lo que pasa cuando las personas usan el mal como principio guiador en sus vidas. Eso está allí no para servirnos de modelo, sino justamente para mostrarnos qué es lo que pasa cuando nosotros decidimos abrazar el mal como principio de vida, como principio de acción. Y es una advertencia y una amonestación para nosotros que no necesitamos, por supuesto, seguir ese mismo camino. ¿Y qué podríamos decirle a esas personas que dicen que, ok, la Biblia es un libro con buenos principios, buenos valores, buenas enseñanzas, porque como mencionaba Caleb, tanto hay historias buenas como historias que nos muestran los errores, ¿no?, de personajes bíblicos, ¿no? Y estas personas que piensan que dicen, ok, muy bueno, ¿no?, ya sé qué cosas debo y no debo hacer, pero lo consideran solo como un libro de autoayuda, más no un libro inspirado por Dios. ¿Qué vendría a ser que el componente esencial para que estas personas puedan considerarlo como palabra de Dios y no solo como un libro de autoayuda? Bueno, todos tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos hacer, ¿no? Indudablemente la Biblia es un libro que nos puede ayudar mucho, incluso si no estamos dispuestos a aceptar completamente su mensaje. Pero más allá de eso, de los consejos que puede tener, y tiene consejos sobre salud, consejos sobre la alimentación, consejos sobre las relaciones humanas, las relaciones de pareja, la educación de los hijos y muchas otras cosas. Si nosotros decidimos no aceptar todo ese mensaje, nosotros nos vamos a privar del mayor beneficio. Vamos a obtener quizá algún beneficio, no estoy diciendo que no sea posible, igual, pero vamos a privarnos del mayor beneficio que puede tener la Biblia. La Biblia, por sobre todas las cosas, es un libro que nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. De manera tal que los beneficios que yo puedo obtener en la corta vida humana que podamos tener aquí en la tierra, ¿verdad? Son interesantes, son valiosos, pero mucho más interesante sería poder vivir por la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos ofrece y nos dice cómo alcanzar esa meta. Ese es el mayor de los beneficios y nos veríamos privados de eso. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué deberíamos tener en claro cuando tenemos la premisa, ¿no? La Biblia, literatura o palabra de Dios. Es una buena pregunta. La Biblia es literatura y es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se expresa a través del lenguaje humano. Dios ha decidido hablarnos en el lenguaje que nosotros hablamos y que nosotros podemos entender, inspirando a los autores bíblicos, lo que llamaríamos técnicamente los profetas, para que en sus mentes emerjan ciertos contenidos a través de distintas formas que Dios ha establecido, esto ha provisto, y para que además ellos puedan comunicarlos de manera eficiente, clara, comprensible para los demás seres humanos, ¿no? ¿Es literatura? Sí, encontramos poesía, encontramos prosa, encontramos narrativa, encontramos eso, encontramos literatura. Pero lo más importante no es el arte, la Biblia como arte, aunque haya arte en la Biblia, sino el hecho de que la Biblia es palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Fue el magíster Roy Graff, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Antes de cerrar el programa, queremos compartir un texto con ustedes. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerda que la Biblia es un libro especial. Contiene literatura, pero no es un libro de literatura. Contiene historia y no es un libro de historia. Contiene consejos y no es un libro de autoayuda. Es palabra de Dios. Es Dios tratando de alcanzar y transformar tu corazón para que puedas encontrar salvación. Toma tu Biblia, ora y que Dios te ayude a entender el mensaje. Bueno, vamos a cerrar el programa aquí. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Recuerda que si quieres empezar a estudiar la Biblia, nosotros tenemos la mejor ayuda, un curso bíblico llamado La Biblia Habla. Y pues en este curso descubrirás cómo usar la Biblia, cómo entender la Biblia, cómo estudiar la Biblia para que puedas descubrir las grandes verdades que Dios tiene para ti. Y recordarte que si tienes preguntas o aportes sobre este tema, puedes hacerlo a través del Facebook, del blog, del Twitter o el canal de YouTube del programa. Ya no hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima edición de Controversia. Muchos de nosotros vamos a caer, vamos a ponerlo así, ¿no? Para poner un punto de vista solamente. Solamente porque alguien dijo que sintió, que lo vio, que tuvo la sensación, porque nosotros somos como estudiantes universitarios, queremos cosas más intrínsecas. ¿O será que no hay ciencia que respalde lo que dice la Biblia? Bueno, vivimos en una época donde mayormente necesitamos pruebas físicas, necesitamos la famosa frase, papelito manda, o necesitamos nosotros mismos comprobar que es cierto lo que han escrito, y muchas veces por eso caemos en el error de tratar de probar la Biblia hasta tal extremo de ver si es cierto o no es cierto lo que dice. Durante la historia la Biblia siempre ha sido atacada, ¿no? Pero conforme los tiempos pasaron, la arqueología, ¿no? La arqueología, de alguna manera, sucesos que hay en la Biblia han comprobado que se han realizado. Entonces, si queremos basarnos en hechos, porque algunos dicen queremos hechos, ¿no? Porque no creemos en fantasmas. Entonces, la arqueología como que muestra hechos. Por ejemplo, otro punto que mencionaba James y Manuel, y yo lo he visto también, y hay varias películas que hablan de esto, que es que hechos que han sucedido, por ejemplo, que están en la Biblia, de las 10 plagas que sufrió Egipto, ¿no? Los trazan y los comprueban científicamente que no fueron quizás porque Dios lo quiso, sino porque le dan una explicación lógica y razonable y científica a que estos hechos hayan ocurrido, ¿no? De modo de manera fortuita. Claro, o sea, de manera que han podido comprobar que no es porque simplemente Dios les haya dado un castigo, simplemente porque es la naturaleza y algo lógico y explicable. A raíz de lo que ella dice, de estos elementos lógicos, ¿no? Hay géneros literarios que se llaman no ficción, por ejemplo. Entonces muchos consideran a la Biblia como un género no ficción. ¿Por qué? Porque tiene elementos reales, pero también involucra elementos o los mezcla los reales con fantasías, con ficción. Pues. Y también algunos dicen que las partes de la Biblia, se supone que durante la historia se fueron recopilando estas partes de la Biblia, porque no todos se escribían al mismo tiempo. Entonces esa es la razón por la que todas estas partes, algunos dicen, no, de repente le falta, y por eso es que salieron nuevos libros en la Biblia, ¿sí o no? De repente se encontraron después. Entonces, ¿cómo saber si la Biblia está realmente completa o falta algo, o de repente le añadieron algo a la Biblia? Claro, porque nosotros solamente tenemos la traducción que ha habido hasta cierto punto y lo han hecho a cada idioma, ¿no? ¿Cómo puede ser que no le falte algo? Dentro del mundo que estudia la Biblia hay un movimiento que, bueno, poco a poco está no desapareciendo, pero menguando, que es la alta crítica. ¿De qué manera afecta la alta crítica o ha afectado la alta crítica a lo largo de la historia lo que es la Biblia? Bueno, la alta crítica siempre, digamos así, se levanta cuando hay un hecho histórico en la Biblia, ¿no? Un hecho, o que cuenta la Biblia, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. Entonces ellos dicen, a ver, muestras, pruebas, ¿no? O la creación, muestras, pruebas. Entonces a veces dicen, bueno, como no lo hay, entonces la Biblia simplemente es un registro, ni siquiera es factible o seguro, ¿no? Es algo que simplemente los hebreos entendían. Sí, justo también de lo que estás mencionando, disculpa. También algunos la cuestionan porque existen ciertas contradicciones.
Por ejemplo, ponemos el caso de Judas, la muerte de Judas, lo que se menciona en Mateo y en Hechos, que uno que se ahorcó y el otro que no, pasó todo lo contrario. Reventó la cabeza. Exactamente, entonces mencionan esas contradicciones que existen en la Biblia y empiezan a cuestionarla. O dicen que no pasa. ¿Qué tendencias hay hoy en día al usar la Biblia? Porque vemos a la Biblia en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de repente venimos de una familia en la cual te dicen, no escribas sobre la Biblia, es pecado. O qué sé yo, no, está enfermo, ponle la Biblia en la cabeza para que se cure. Ideas así medias supersticiosas, ¿verdad? ¿Qué más hemos escuchado? Bueno, muchos ahí? consideran la Biblia como sagrada, pero otros como un libro más de colección. Sí, justamente de lo que tú hablabas, yo estuve un tiempo en Estados Unidos y estuve conviviendo con personas que son de Israel. Entonces, esas personas, a mí me admiro mucho porque, como dices, siempre nos han enseñado a cuidar la Biblia, no poner nada encima de él, que es sagrado, el libro es sagrado. Entonces, viendo a estas personas, pero últimamente, como es un libro más, obviamente sí existe respeto, pero lo ponemos así, ¿no? Pero viendo este tipo de personas, cómo tratan la Biblia, yo me acuerdo de un acontecimiento que la Biblia estaba sobre la silla en el comedor. Y viendo a esa persona y me dice, ¿qué hace la silla o sea, ¿qué hace la Biblia sobre la silla? Me dice, agarró con tal respeto, le dio un beso en la Biblia y lo puso encima de la mesa con tal cuidado, tanto respeto tenía hacia la Biblia. Me hizo sentir culpable. Me hizo sentir tan culpable de no tener Eres ese culpable. respeto que él tenía hacia la Biblia. ¿Y en qué basa la gente hoy en día, por ejemplo, para hablar que la Biblia es palabra de Dios? Porque es fácil decir, no es palabra de Dios, punto. Pero, ¿por qué sí es palabra de Dios? Bueno, se basan porque hay muchas personas que cuentan su testimonio, que a raíz de haber leído algo, una porción de la Escritura, como que se enfrentaron a sí mismos con su vida y se dieron cuenta de que deberían hacer un cambio. Entonces, a partir de ahí le agarraron ese amor a las Escrituras. Pero hoy en día somos universitarios. Somos gente que estudia, gente que lee, gente informada. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. En el tema de hoy hablaremos sobre la Biblia, literatura o palabra de Dios. Así que ya lo sabes, no te muevas, aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, iniciamos el programa, pero antes recordarte que tus comentarios, preguntas y aportes puedes hacerlos llegar a través del Facebook, del blog, el Twitter y el canal de YouTube del programa. Así que ya lo saben, vayan a una computadora y compartamos información. Chicos, hoy tenemos un tema, posiblemente uno de los temas más antiguos dentro del plano religioso. El cuestionar qué es la Biblia, qué es la palabra escrita de Dios, si es literatura o si es en realidad, pues como se dice, ¿no? Palabra de Dios. ¿Qué ideas hay respecto a la Biblia hoy en día? Bueno, muchos dicen que solamente es una simple literatura que escribieron la cultura hebraica, ¿no? Como todas las culturas tienen de alguna manera una manifestación literaria, dicen que la Biblia también así lo es porque cuenta mucha fantasía, no hay cómo probar algunas cosas que ya cuentan, ¿no? O solo lo toman también a la Biblia como la historia, aparte de la historia del mundo, solo lo toman como una historia y no toman en cuenta mucho el Nuevo Testamento, solo más que todo el Antiguo Testamento. Ahora, hay una gran parte de personas que lo toman como un simple libro para contarle cuentos para que se vayan a dormir a los niños. Yo conozco, de hecho, a muchas personas que no son creyentes y que dicen que, ok, es un libro más, tiene buenos valores, te inculca buenos principios hasta cierto punto, pero de ser un simple libro... Si es que será cierto o no. Y también porque durante la Edad Oscura, que fue la Edad Media, solamente se basaban todo en la Biblia, ¿no? Lo que decían los gobernantes. Entonces, como todo eso fue prácticamente... ¿no? Como la Edad Oscura fue dominado por gente que usaba la Biblia, eso demuestra a dónde llegaría la humanidad si sigue utilizando la Biblia. Claro, y por eso se levantó este movimiento que tú mencionas, ¿no? Y uno de los abanderados fue Voltaire, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos hay dos puntos que quiero mencionar acá es el tema de que cuando mencionan a la Biblia como un libro literario, dicen, es verdad, tú puedes tener la Biblia y ¿quién te garantiza de que sea cierto todo lo que está contenido ahí? ¿No? Porque cuando tú hablas con personas que son escépticas o personas que no creen, te dicen, no, pero yo le he encontrado muchos errores en la misma Biblia. Por ejemplo, uno de ellos que a mí me mencionaron fue en Génesis 1.
¿no? En el versículo de la creación, que encontraban varios errores, ¿no? Otro punto que también me comentaron a mí y me dijeron así directamente fue, por ejemplo, ¿cómo puedes creer en algo en el cual tú no has visto? ¿Qué te comprueba o qué te garantiza a ti a saber que realmente lo que está escrito es cierto? Bueno, básicamente con lo que estamos mencionando ya en este primer bloque, podemos sacar algunas conclusiones. El problema no viene con lo que dice la Biblia, porque lo que menciona la Biblia puede ser comprobado, ya sea por la arqueología y otras ciencias afines a tal. El problema viene cuando empezamos a decir que la Biblia es inspiración de Dios, es palabra de Dios, que Dios permitió la inscripción de la Biblia para que pudiera llegar, que el libro que tú tienes en tu casa, ahí en tus manos posiblemente, es palabra de Dios. Entonces, tiene autoridad divina. Entonces, ahí empiezan las preguntas, ahí empiezan las dudas. Sin embargo,